en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículo 36 al 40. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 40. Si usted lo encontró, si lo tiene ahí, nos ponemos de pie como es nuestra costumbre. Por respeto a la palabra, vamos a darle lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más agradecemos esta oportunidad que usted nos da de reunirnos como iglesia, de reunirnos como pueblo suyo, para adorar, para bendecir su nombre, para adorarle a usted por sus maravillas, por su gloria, por su soberanía, adorarle por lo que usted es, el Señor de todas las cosas. Mas en esta hora le ruego una vez más que usted a través de su Espíritu Santo le dé vida a estos versículos y hable a nuestras vidas y a nuestras conciencias. Dios del cielo, gracias le damos por su bendita palabra leída y le rogamos que a través de ella usted pueda hablar a nuestra vida y pueda bendecirnos a través de su bendita palabra. Gracias, yo le ruego que una vez más no sea yo, sino sea usted hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, pedimos su bendición a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios bendiga su palabra. Oye, está linda la mesa. Falta Cristo aquí nomás. ¿Ah? Está linda la mesa. Dios bendiga a los hermanos que se preocupan de eso. Saludo a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno verle. Es una bendición estar en la iglesia, por si acaso. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición. Y saludo a todos los que también nos siguen a través de la plataforma de YouTube. Hoy día, hermano, quiero compartir con ustedes algo relevante en nuestra vida cristiana. Relevante porque involucra nuestra salvación. Relevante porque determina si estaremos con Cristo o no. Relevante porque es necesario. Si no está, si no lo tenemos, es necesario tenerlo para poder estar con nuestro Señor. Y la verdad que voy a hablar del arrepentimiento. Amén. Dios nos bendiga. Usted dirá, pastor, pero eso ya lo sabemos, lo conocemos, lo vemos en el discipulado. Y sí, pero a este sermón le puse la falacia del arrepentimiento. ¿Todos entienden la palabra falacia, no? Cuando hablamos de falacia, estamos hablando de engaño, fraude
o mentira? Imagínense el título que le puse. La falacia del arrepentimiento. El fraude del arrepentimiento. La mentira del arrepentimiento. El engaño del arrepentimiento. No me vaya a tirar algo, tranquilo. Es solo el título. ¿Amén? Es solo el título. Hasta yo me asusté cuando se lo puse. Si no concuerda el título, vótelo. Pero creo que concuerda algo. Dios nos ayude. Pero vamos a hablar del arrepentimiento. Y creo que cada uno de nosotros, creo que tenemos el concepto más o menos claro. Hablamos del arrepentimiento, predicamos del arrepentimiento, aconsejamos el arrepentimiento. Creo que cada uno de nosotros en algo tenemos claro el término del arrepentimiento. Y todos concordamos que es un cambio de actitud genuino. ¿Ah? Porque hay cambios que no son genuinos. ¿Ah? Cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de un cambio de actitud genuino, verdadero. Nunca más hago eso. ¿Está aquí? Yo creo que todos concordamos en eso, ¿ya? Que es un cambio de actitud genuino y que afecta la vida de las personas positivamente, ¿o no? Cuando una persona tiene malas prácticas, cuando una persona está luchando con algo que no es agradable, que no es bueno, con un vicio, con un mal carácter, no sé, con miles de cosas, hermano, y tenemos un arrepentimiento genuino, un cambio genuino en nuestra vida, es muy favorable, es beneficioso para la vida de una persona. ¿Ah? Es beneficioso cuando hemos podido vencer, cuando hemos podido arrepentirnos de algo y hemos cambiado genuinamente. Esto ha traído un beneficio a nuestra vida. Y no tan solo a nuestra vida, sino que esto se transmite a nuestra familia, a nuestros hijos. Si teníamos un mal hábito que afectaba a nuestra familia, también nuestras familias son beneficiadas por el arrepentimiento, por el cambio de actitud genuino. ¿Ah? Disculpe que haga tanto énfasis en eso, porque a veces los cambios no son genuinos, sino que son temporales. Son cuando me conviene, son cuando las cosas se me dan. Pero cuando hablamos de arrepentimiento y los que han pasado por el discipulado, se habla de un cambio de actitud genuino. Es así. Y cuando vemos esto, trae un beneficio tremendo a la vida de las personas. Oiga, hace falta el reloj allá atrás. Trataré de ser lo más breve posible, por eso me pasé la semana pasada en la hora, porque no han puesto el reloj. Dios nos ayude. No hay que echarle la culpa. Hermano, cuando hablamos de este tipo de arrepentimiento y del concepto del arrepentimiento, creo que todos lo hemos aprendido y enseñado mediante el discipulado que hacemos acá. Todos hemos aprendido el concepto de lo que es el arrepentimiento. Y creo que en esta parte todos podríamos estar de acuerdo con el arrepentimiento que comienza con un pesar. Los que hemos estado en el discipulado, yo también estuve en el discipulado por si acaso. Comienza con un pesar, con una tristeza, ¿no es cierto? Nos sentimos tristes, hay un pesar, un dolor por lo que cometí, por lo que no debía hacer, por lo que estoy haciendo y no debería estar haciéndolo. Y esto trae un dolor, un pesar en mi vida, ¿ya? Pero no tan solo tiene que quedarse en eso, sino que tiene que terminar con un cambio de actitud. Tiene que terminar con un cambio de actitud, pero genuino. Si no ha habido un cambio de actitud genuino, no estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Todos concordamos con eso, ¿no? Si hermano Miguel está enseñando otra cosa, me dice. ¿Ya? Dios nos ayude. Hay muchos que se quedan solamente en el pesar, en la pena, en la tristeza. La embarré, fallé, lloran, se conmueven, se estremecen por lo que no querían hacer, pero muchos se quedan solo en el pesar y en la tristeza, pero no hay un cambio de actitud real en sus vidas. O sea, no pueden estar hablando de un arrepentimiento.
todo como lo hemos enseñado y lo enseñamos en el discipulado, el arrepentimiento no es tan solo quedarse a llorar, no es tan solo quedarse ahí sufriendo por lo que no debía haber hecho, sino que el verdadero arrepentimiento me lleva a un cambio de actitud. Amén, a un cambio de actitud genuino, verdadero, real. Amén. Así que para que sea verdaderamente un arrepentimiento tiene que haber un cambio genuino que favorece la vida de la persona. Es lo que hemos aprendido y es lo que hemos visto a través de nuestra vida cristiana. ¿Cuántas personas hemos visto que se han arrepentido? ¿O no? ¿Ha visto usted personas que se han arrepentido? Aquí en nuestra vida cristiana, en la iglesia, en el cristianismo, ¿cuántas personas que un día conocimos que llegaron a la iglesia con malas actitudes, malos hábitos, malas conductas, malas prácticas, pero tuvieron un arrepentimiento genuino y tuvieron un cambio de actitud y ya nunca más volvieron a hacer lo que hacían? Gente que estaba esclava del alcoholismo y que cuando llegaron a Cristo tuvieron un arrepentimiento y ya nunca más hicieron eso, y eso favoreció su vida, favoreció su hogar, favoreció su familia, favoreció su matrimonio, y hoy día viven una vida distinta. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántas personas hemos visto, cuántos hermanos, hermanas, hemos visto cambios asombrosos o no? ¿Amén? ¿O no? En su propia vida quizás. ¿Cuántos de nosotros experimentamos cambios o no? Porque antes algunos, wow, ¿para qué vamos a hablar de la vida pasada? Éramos terribles, o era usted terrible, o tenía malas prácticas, ¿o no? Pero llegamos a la casa de Dios y experimentamos un arrepentimiento, y eso generó en nosotros un cambio de actitud genuino. Nunca más lo vimos en eso. Oye, ¿he visto al Pedrito? El Pedrito, ¿te acordás cómo era? No, me andaba en la esquina, andaba botado, no sé. Y hoy día, mira al Pedrito, está en la iglesia, impecable. Vemos un arrepentimiento, un cambio genuino. ¿Conocía a la Rosita? Un carácter, wow, no se podía ni hablar con esa mujer. Pero llegó a la iglesia y un pan de Dios. Le puse mucho. Dios nos ayude. Un cambio, ya nunca más la misma. ¿O no? ¿Cuántos cambios hemos visto nosotros, no? Porque hay personas que han tenido arrepentimientos verdaderos. Y esto ha generado cambios de actitud en ellos. Y ellos han sido cambios genuinos y nunca más han vuelto a hacerlo. Oiga, y gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Hay arrepentimiento genuino en las personas que no son salvas? En esas personas que no han conocido a Cristo, en esas personas que no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, ¿encontramos también arrepentimiento genuino? Si lo vemos desde el punto de vista del concepto que entendemos ya, sí. También vemos arrepentimiento. También vemos cambios. También vemos personas que sufren por sus malas conductas y buscan cambios. Oiga, ¿cuánta historia también hemos visto a través de la televisión o en la cuadra donde vivimos? O hemos conocido historias de personas que pudieron salir de la laca de la droga, que se han superado también. ¿Usted ha escuchado alguna historia o no? También hemos visto personas que estaban sumidas en malas prácticas, personas que también
tenían conflictos, que también estaban viviendo situaciones y que necesitaban cambiar, y un día reflexionaron, un día se dieron cuenta que era necesario cambiar, se arrepintieron de sus malas conductas, tuvieron un cambio de actitud, tuvieron un cambio genuino. Y nunca más volvieron a hacer lo que estaban haciendo. Y eso también lo vemos en las personas que no conocen a Dios. Está aquí, ¿no? ¿Cuántos alcohólicos que se han rehabilitado? ¿Cuántas personas que tenían mala vida y dejaron esa mala vida y hoy día llevan una vida de paz y de tranquilidad? Personas que se han superado, que han tenido un cambio y no necesariamente han estado en la iglesia. O sea, y cuando vemos esto, hermano, cuando vemos esto, nos podemos dar cuenta que hay arrepentimiento en la iglesia y también hay arrepentimiento fuera de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Y hay arrepentimiento verdadero y falso dentro de la iglesia y hay arrepentimiento verdadero y falso fuera de la iglesia. Porque a veces pensamos que el arrepentimiento solo se da en la iglesia. Y no es así. Fuera de la iglesia también encontramos personas que se arrepienten. En la sociedad. Y encontramos que cambiaron de actitud y nunca más volvieron a hacer lo mismo. ¿De qué está hablando el pastor? Ayúdenos al Señor. Por eso que cuando analizamos el arrepentimiento, cuando lo analizamos del contexto que lo entendemos, que es un cambio de actitud, que sentimos un pesar, que nos sentimos mal y queremos cambiar. Y si verdaderamente nos arrepentimos, hay un cambio de actitud en nuestra vida genuino y nunca más volvemos a ser el mismo, entendemos que eso no tan solo se da en la iglesia, sino que también se da fuera de la iglesia. Y quizás conocemos personas o tenemos personas conocidas cercanas que también han tenido un arrepentimiento en su vida y han cambiado para mejor. Porque nosotros los cristianos no siempre hacemos lo bueno, también hay cosas buenas allá, ¿o no? Amén. Oiga, nos cuesta decir amén, ¿eh? No, que el arrepentimiento es nuestro nomás, ¿eh? Nosotros nomás nos arrepentimos. No, hay gente que fuera de la iglesia también se arrepiente y también cambia. ¿Está aquí? Ayúdenos el Señor. Por eso que al tener esta conclusión, al darnos cuenta de esta realidad, me preguntaba lo siguiente, decía, ¿por qué los arrepentimientos de la iglesia salvan y los de la sociedad no? ¿Por qué los arrepentimientos de la sociedad no salvan y los de la iglesia sí? Para que me entiendan. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? O quizás ninguno de los dos produce salvación. Porque cuando uno ve esto, uno dice, bueno, hay arrepentimiento allá y hay arrepentimiento acá. Hay cambios de actitud allá y hay cambios de actitud acá. ¿Cuál es la diferencia entre ese arrepentimiento y este otro arrepentimiento? ¿Por qué decimos que el arrepentimiento de la iglesia salva y el de allá no salva? ¿Cuál es la diferencia? O ambos, o ninguno, tanto los de la iglesia como los de afuera, no salvan. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Por eso, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio de actitud, y eso es. La Biblia así lo enseña. Pero creo que nosotros tenemos que definir o determinar un cambio de actitud
¿tocante a qué? Porque vemos arrepentimiento allá y acá. Pero cuando la Biblia me llama a arrepentirme, me llama a arrepentirme tocante a qué, referente a qué, de qué tengo que arrepentirme para ser salvo. Y es ahí donde tengo que tener las cosas claras, porque yo veo gente que se arrepiente allá y no es salva, y los que se arrepienten acá son salvos, y hay cambios de actitud. Bueno, ¿cuál está bien y cuál está mal? ¿Qué salva y qué no salva? ¿Qué arrepentimiento salva y qué arrepentimiento no salva? No sé si me logro entender, ¿me sigue? Entonces, por eso creo que tenemos que mejorar la pregunta. Y cuando hablamos de arrepentimiento y hablamos de un cambio de actitud, ese cambio de actitud es tocante ¿a qué? ¿A prácticas? ¿A conductas? ¿Arrepentimiento de qué? Porque si fuera a prácticas, a conductas, los de allá también tendrían que ser salvos. ¿Está aquí? No se vaya. Ayúdenos el Señor. El arrepentimiento que salva, específicamente ¿a qué se refiere? Porque si los de allá tienen cambio de actitud sin conocer a Dios, y nosotros también tenemos cambio de actitud conociendo a Dios, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Interesante. ¿Quiere la respuesta? Venga el próximo domingo. Dios nos ayude. Por eso volvamos a la palabra de Dios, donde acabamos de leer en el libro de los Hechos. Y voy a hacer énfasis en el versículo 38. Pero voy a leer del versículo 36 y énfasis en el 38. Y ponga atención lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Dice, hablando Pedro, para que me entienda el contexto antes de leerlo. Esto es el primer discurso después del Pentecostés. Después del derramamiento del Espíritu, se levantó Pedro con una sabiduría, con una iluminación, y predicó la palabra a aquellos que estaban alrededor. Primero aclaró que no estaban ebrios, sino que el Espíritu de Dios se había derramado en sus corazones y estaban haciendo la obra de Dios. Y estaba hablándole ¿a quién, Pedro? A la gente que estaba ahí, que eran judíos. Judíos, ¿está aquí? Y le dice, versículo 36, le está hablando y le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a todo el pueblo, a toda la nación, ¿ya? De Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Wow, fueron tocados. ¿Me está entendiendo? Se compungieron de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les responde y les dijo, arrepentíos. ¿Está aquí? Arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. ¿Quién eran los judíos? Personas temerosas de Dios, que andaban con la ley colgada aquí, escrita aquí, se acostaban con la ley, se levantaban con la ley, le repetían a sus hijos, a los hijos de los hijos, a los hijos de los hijos, y por perpetuas generaciones cumplían las normas, cumplían la fiesta, todo rígido, amaban a Dios a su manera, pero había algo, escuche bien, había algo que ellos no aceptaban, había algo que ellos no toleraban a Cristo.
no toleraban a Jesús, no recibían a Cristo como Señor y Salvador. Ellos no lo aceptaban. Por eso Pedro, cuando les predica, le dice: arrepentíos. ¿Está aquí? No le está pidiendo que se arrepienta de malas prácticas. No le dice: arrepiéntete de tu adulterio, arrepiéntete de tu fornicación. No está diciendo eso. Arrepiéntete de tu condición a Cristo. ¿Me está entendiendo? Dios nos ayude. Porque la postura de ellos hacia Cristo, ¿cómo era? ¿Quién era Cristo para ellos? ¿Quién es? El hijo del carpintero. Este es el hijo de José, ¿o no? En la palabra lo dice también. Este no es el hijo de José. Y para ellos, los judíos, era Jesús el hijo de José. Era un carpintero. Era un aparecido más. Uno que tenía cierta sabiduría. Hasta el día de hoy, vaya y pregúntele a un judío no mesiánico quién es Jesús. No existe para ellos. Entonces, cuando Pedro les predica, le dice: esa actitud que tienen ustedes, esa actitud que tienen a Cristo, esa manera que lo ven, esa manera en cómo lo condicionan, esa manera en cómo ustedes cuestionan a Cristo, arrepiéntanse. Cuando ellos le dicen: hermanos, ¿qué hacemos? Pedro le dice: arrepiéntanse. Porque ustedes con esa actitud lo crucificaron, lo mataron, lo negaron, no lo consideraron, no lo recibieron, no lo aceptaron como el Mesías. Arrepiéntanse de esa actitud hacia Cristo y recíbanlo como Señor y Salvador. ¿Está aquí? Wow. Dios, a través de Pedro, no le dice al pueblo: arrepiéntete de una fornicación. Está aquí. Entonces, cuando entiendo ahora el mensaje, cuando entiendo ahora de qué tengo que arrepentirme para ser salvo, ¿está aquí? No. Wow. Encuentro que el arrepentimiento es una falacia. Cuando mal entendemos el concepto del arrepentimiento, ¿está aquí, hermano? El arrepentimiento pasa a ser una falacia, una mentira, un engaño. Porque ¿qué decimos nosotros, hermano? Arrepiéntete, hermano. Andáis mirando otro hombre o otra mujer, arrepiéntete. Arrepiéntete de eso para que seas salvo. ¿Será así? Porque la salvación es por gracia. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído por cambiar ciertas actitudes o ciertas conductas, por arrepentirme de eso, por cambiar, por mejorar mi calidad de vida, estoy bien? Soy salvo. Pero la palabra de Dios, cuando a nosotros nos habla de que tenemos que arrepentirnos, no habla que tenemos que arrepentirnos de esa conducta que tiene el mundo en cómo mira a Dios. ¿Está aquí? Los judíos miraban a Jesucristo como un bicho raro. No lo aceptaron. No creyeron en Él. Entonces Pedro les dice: arrepiéntanse. Mírenlo como Él es. Considérenlo como Él es. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios.
Él nos salvó. Mire, sigamos leyendo versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Quién se iba a atrever a bautizarse en el nombre de Cristo en ese tiempo, hermano? Iba a ser considerado un blasfemo. Imagínense los sacerdotes cuando lo iban a ver. ¿Qué están haciendo? Porque su postura hacia Cristo era negativa. No lo aceptaban como Dios y como Rey. Pero Pedro le dice: arrepiéntanse de esa actitud. Cambien esa actitud, cámbienla. Amen a Dios. Acepten a Cristo y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está aquí, hermanos. No porque yo me arrepienta de un adulterio y cambie de actitud, y gloria a Dios, por eso vas a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir cuando yo me arrepienta de tener una actitud despreciable a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos se han arrepentido de malas prácticas y no hay espíritu? ¿Me logro entender? Está aquí. Ayúdenos el Señor. Y recibiréis el Espíritu Santo, porque para ustedes, para vosotros, dice, para nosotros, dice, porque para nosotros, versículo 39, es la promesa, para nosotros es la promesa. Porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. ¿Está aquí? ¿Está aquí, hermano? Ayúdenos el Señor. Por eso Pedro le dice: arrepentidos de esa actitud hacia Jesús. Arrepientan de esa actitud hacia Jesús. Pero les pedía un cambio de actitud. ¿Pero referente a qué? A la persona de Cristo. Tengan un cambio de actitud hacia la persona de Cristo. Y cuando ustedes cambien, tengan un cambio genuino. Porque algunos decían: hoy sí, no, me voy a bautizar, y después andaban con la ley otra vez, no, que Moisés, que la circuncisión. No eran cambios genuinos. Entonces no recibían el Espíritu Santo. Pedro les decía: mire lo que nosotros hemos recibido. No estamos ebrios, es el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos la actitud hacia Cristo. No todos los judíos recibieron el Espíritu Santo. No todos fueron salvos, ni todos serán salvos, sino los que cambien de actitud, los que tengan un cambio genuino, pero hacia Cristo. ¿Está aquí? ¿Me entiende, no? Wow, hermano. Yo cuando leí esto me tomaba la cabeza y decía: Señor, ¿cuánto creíamos que por hacer buenas conductas, buenos cambios, éramos salvos? Dios me pide un cambio de actitud hacia Él. ¿Está aquí? Ayúdenos el Señor. Por eso debemos cambiar nuestro concepto. Pastor, usted me dice que no tengo que arrepentirme. No te estoy diciendo que sigáis con eso. Sino que cuando yo cambio mi actitud hacia Cristo y lo acepto como mi Dios y como mi Señor, voy a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Y como consecuencia de ese cambio de actitud hacia Dios, ya no voy a adulterar, ya no voy a mentir, ya no voy a engañar, porque tengo a mi Dios que me ve de día y de noche. ¿Está aquí? Ayúdenos el Señor. Veamos un ejemplo bíblico. Por tiempo no puedo, pero
Veamos un ejemplo bíblico. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Pero con énfasis en el 5, por si acaso, solo para que entendamos el contexto. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando? Cristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Dice: yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco todo de ti. ¿Está aquí? Yo conozco todo de ti. Yo conozco tus obras. Y mire la referencia que hace de la iglesia, de los hermanos. Mírelo. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué iglesia, hermano! ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Se imagina una iglesia así hoy? ¿Está aquí? Han sufrido, no han desmayado, han tenido paciencia por amor de Cristo. Oiga, ¿qué iglesia? Efeso era una iglesia bendecida. Tenían buen testimonio, buenas conductas. Hasta aquí. Pero mire el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo perfecto. ¿Está aquí, hermano? Impecable. Dios no dice: oye, aquí hay adúltero, porque en la otra iglesia usted sabe que el Señor ahí llega y dice nomás, se fue con todo, no guardó nada, sin pelo en la lengua, le dice que aquí, acá. Pero aquí Él no dice: oye, aquí hay unos adúlteros, aquí hay uno. No, impecable. La iglesia impecable, los hermanos impecables, todo delante de Dios impecable. Dios dice cosas maravillosas de la iglesia, pero en el versículo 4, a pesar de toda la perfección, a pesar de todo lo correcto, a pesar de todo lo impecable, a pesar de sus buenas conductas, de su buen proceder, de sus buenos pensamientos, Cristo le dice: pero tengo algo contra ti. Y en el versículo 5 lo aclara, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete, mira. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué le reclama Dios a esa iglesia? Si no era para reclamarle, pues, hermano. No era para decirle nada a esa gente. Pero Cristo le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no eres el mismo que cuando me conociste por primera vez. Jesús ni siquiera les dice: mira, te has portado mal, has mentido, estás adulterando. No le dice nada de eso. Lo que más le critica es que has dejado de amarme. Ya no me amas como me amabas la primera vez. Tu actitud hacia mí cambió. Cumples con todo, haces todo, tienes buenas conductas, pero ya no me valoras como me valorabas la primera vez. Y eso es lo que le recrimina a la iglesia. Tu amor. Ya no me amas. Tu actitud hacia Él, la actitud de ellos había cambiado. Ya no le daban el primer lugar, ya no lo amaban, ya no lo respetaban, ya no era el Dios que le adoraban, ya no le buscaban. Era como el hijo del carpintero, era uno más. Entraban a la iglesia como entrar a cualquier lugar. Y Dios le dijo: tengo algo contra ti, son excelentes, han hecho mi voluntad, han trabajado, pero tengo algo, hay algo que me duele contra ustedes, que su actitud ya no es la misma hacia mí, ya no me aman como el primer día.
Por eso Dios en el versículo 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda las cosas que hacías cuando recién me conociste. Recuerda cómo me amabas. Recuerda cómo corrías. Recuerda cómo dejabas todo por amor a mí. Recuerda cómo me valorabas, cómo me honrabas, cómo me temías, cómo me respetabas. Y por eso Dios, Jesucristo, hablando en Apocalipsis, le dice: arrepiéntete. Y los hermanos podrían haber dicho: ¿pero de qué, Señor? Si tú mismo dijiste que hemos sido buenos hermanos. ¿Y de qué Dios está pidiendo que se arrepienten? Lo mismo que Pedro, de la actitud. De la actitud que tienen ellos hacia Dios. ¿Me ayudas? ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? Si hay algo que Dios nos pide, es que no cambie mi actitud. Y Dios quiere, mire lo que dice este texto. No lo tenía anotado, pero se me vino a la mente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Segunda de Pedro 3:9, por si acaso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿A que se arrepientan de qué? De esa actitud que hemos cambiado. ¿Me está escuchando? Porque nuestra actitud con el tiempo ha cambiado. Ya Dios no significa lo mismo que significaba el primer día cuando lo conocimos. Ahora no, tenemos tanto que hacer. Y Dios no te está criticando tus malas prácticas. No, de esas te puedes arrepentir y cámbiala, y gloria a Dios. Aquí Dios te está hablando de un arrepentimiento distinto para salvarnos. Y Él quiere que cambiemos nuestra actitud. Él es Dios. Él es mi Señor. Él es el Rey. A Él le adoro. A Él le alabo. A Él le sirvo. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. A Él sea la alabanza. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él se levantó al tercer día. Él salva, Él redime, Él transforma, Él cambia nuestra vida. Él es todo. Y ante Él me postro. Ante Él me postro. A Él le adoramos. A Él le bendecimos. Por eso Dios, a través de Pedro, a los judíos y a la iglesia de Efesios le decía: arrepiéntanse. Por eso es que muchos no entienden el concepto. Y muchos dicen: pastor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Soy marido de una sola mujer. Soy trabajador, soy honesto. Vengo a la iglesia, ofrendo, diezmo, traigo primicias, trabajo en la obra. Pero tu actitud hacia Él, eso cambia. Y eso es lo que Dios pide, que nos arrepentamos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo algo contra ti, que ya no me amas. Ya no me amas. Ya no me amas.
Eres correcto, eres perfecto. Te conoces la liturgia, te conocen los cánticos. Estás bendecido, tienes un buen trabajo, un buen pasar. Hay de todo, pero ya no me amas. Vienes por venir, estás por estar, cumples, pero no siento tu amor. No siento ese cariño que me tuviste el primer día, no lo siento. Tengo algo contra ti, que has dejado de amarme. Y Dios nos dice: arrepiéntanse. Miguel, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque tu actitud cambió. Wow. ¿Cuántos quieren proceder al arrepentimiento? ¿Cuántos le quieren decir: Señor, perdóname? Perdóname, es verdad. Ya no soy el mismo que antes. Si no están las condiciones, no estoy. Y miles de excusas. Pedro le decía a sus hermanos judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A veces hay gente en la iglesia que mira en menos a Cristo. No creen que Cristo puede salvar. No creen que Cristo puede hacer obras. No creen que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque nuestra actitud es distinta hacia Él. Pero el Señor hoy día nos llama a arrepentirnos. A arrepentirnos. Que nuestra actitud sea como la de los apóstoles del primer siglo. Temerosos, humildes, amadores de Dios y de las cosas buenas. Que no hacían las cosas por figurar o por conseguir un beneficio, sino que por amor a su Dios. Que ese sea nuestro sentir. Porque si me arrepiento de esta actitud, seremos salvos. Wow. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar.